¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos? ¿Qué estamos haciendo para hacernos notar como personas que somos seguidores de Jesús? Y yo quiero que nosotros veamos 3 puntos muy importantes que nos indican qué es ser un verdadero cristiano. Decir solamente cristiano es solo creer en Dios. Y realmente estamos muy equivocados en creer que solamente el que cree en Dios es cristiano. Y quizás nosotros, en más de una ocasión, se nos ha acercado alguna persona en pedirnos consejos. Y terrenalmente nosotros buscamos un consejo que sea algo rápido. Y si hay un conflicto matrimonial, si hay un conflicto familiar, quizás lo primero que se nos ocurre a nosotros es tratar de darle un consejo rápido. Y le decimos, ¿por qué no vas donde un psicólogo? Un psicólogo matrimonial, un psicólogo que les ayude. Y no aprovechamos la oportunidad para poder mostrar a un Dios vivo, a un Dios que puede solucionar ese problema familiar. Y como cristianos, corremos el riesgo de ser cristianos. Quizás esta palabra pueda sonar así como medio incómodo para nosotros, ¿verdad? Pero podemos ser cristianos cómodos. ¿Qué significa eso? Cuando la comodidad llega a nosotros de un cristiano, nosotros normalmente creemos de que el trabajo se carga en una persona y creemos equivocadamente que al llegar a la iglesia nuestro trabajo simplemente es venir a la iglesia. Y como cristianos, esa es nuestra función. Y realmente esto se ha tomado como light. Y como cristianos, nosotros nos quedamos cómodos y no hacemos el trabajo que Jesús hizo. Ahora yo quiero invitarle a que usted abra su Biblia en el libro de Mateo 9:35. Y aquí yo quiero que usted se identifique si realmente usted es merecedor de llamarse cristiano. Y en primer lugar, en este versículo, quiero que usted también se identifique y que nosotros como cristianos nos apasionemos por hablar de Dios. Esa es una de las cosas que nosotros como cristianos deberíamos de tener. Es una pasión por hablar de Dios. Y no solo es detrás de un púlpito. Y no solo es en el círculo de amistad. Debe haber una pasión por Dios. Y aquí quiero que usted vea. Mateo 9:35 dice, ¿recorría quién? Eso significa que había una acción. Jesús no esperaba a la gente sentado. Amén. Jesús no esperaba a la gente sentada. Dice, recorría Jesús ¿qué? Todas las ciudades y aldeas. Desde ahí a nosotros ya, si alguien nos dice que tenemos que ir a algún lado, fíjese hermano que no tengo carro. Comenzamos a poner los peros y es entonces ahí donde viene un cristiano cómodo. Podemos estar corriendo el riesgo de hoy estar sentados acá viviendo una vida de cristianismo cómodo. Pero Jesús es el vivo ejemplo. Nosotros debemos de estar apasionados por hablar de Dios, así como lo hizo Jesús. Y dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al no entender que Jesús se apasionaba, nosotros podemos estar cómodos por eso. Porque nosotros creemos que otro lo debe de hacer. El cómodo siempre se justifica. El cómodo siempre ve las cosas con un pero. Si hay algo que se le pide hacer, normalmente el cómodo lo que dice es, fíjese que no puedo tal día. Si se les invita a poder ir a algún lugar, el cómodo normalmente siempre tiene una excusa. Nunca puede. Y podemos nosotros estar funcionando de tal manera que creemos estar cómodos. Sin embargo, nosotros como cristianos debemos de estar apasionados por hablar de Dios, así como lo hizo Jesús. En esta noche yo quiero que usted vea si realmente está cumpliendo con ser un cristiano.
Por eso vemos nosotros hacia afuera ahora. Esa es una de las tareas de nosotros como cristianos, y es apasionarnos por hablar de Dios. A donde nosotros estemos, ya sea en su trabajo, ya sea en su universidad. Y yo le compartí y le decía, a veces nosotros buscamos un consejo rápido. Y el último que recurrimos y pensar es decir, Dios tiene la solución a esto. Porque pudiera ser que nosotros no experimentamos a Dios. Pero también quiero que usted vea esto. Nosotros pudiéramos también estar practicando el egoísmo. Y yo le puedo decir, algunos de los que estamos acá pudiéramos ser egoístas. Y el egoísmo no solo tiene que ver con una persona que no da monetariamente, tiene que ver con algo que se reserva y no lo comparte. Nosotros como cristianos podemos estar cayendo en el egoísmo. Y es fea la palabra, que a uno le digan, lo que pasa es que vos sos egoísta. Pero si Jesús estuviera aquí, nos dijera, ustedes son egoístas, porque no comparten de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Hay testimonios impactantes acá, pero muchas veces callamos. Pero tengo que decirle esta noche, a veces actuamos muy egoístas. Teniendo la solución a algún problema, a veces lo que menos hablamos es de Dios. Si no recuerde hoy, en este día, haga mente cuántas veces usted habló de Dios. O solo habla de Dios cuando viene a la iglesia. Y al salir de la iglesia, se acabó. Ese es ser un cristiano cómodo. Un cristiano que solo su responsabilidad es al entrar a la iglesia y salir de la iglesia. Nosotros como cristianos debemos primero apasionarnos por hablar de Dios. Entonces ahí es donde nosotros somos dignos de ser llamados seguidores de Cristo. Pero si no lo estamos haciendo, estamos siendo cristianos cómodos y cristianos egoístas, porque no estamos viendo más allá. Cuidado y solo nos quedamos viendo hacia atrás y viendo hacia arriba y no vemos afuera. Es un riesgo que todos los que estamos acá corremos. Al estar acá sentados creyendo que estamos haciendo las cosas bien y pensando de que nuestra salvación ya está ganada y no necesito hacer más. Pero nuestro trabajo no termina ahí. Debería ser que nosotros desde la iglesia, de esta casa, nosotros debemos estar preocupados por los que están allá afuera, que no han conocido de Dios, que no han conocido que hay un Dios que todo lo puede. Porque nosotros también estuvimos en esa misma condición. Sin embargo, nos portamos egoístas. Y pueda que no todos los días, pero sí, en algún momento usted se ha portado muy egoísta al no compartir de la palabra de Dios. Jesús tenía una pasión desesperada. Jesús no se quedaba solo en un lugar. Dice que recorría las ciudades y las aldeas. Jesús se movía. Jesús no conocía las excusas. Jesús no conocía los límites. Jesús se movía. Si usted quiere ser un verdadero seguidor de Jesús y llamarse cristiano, primero debemos de apasionarnos por hablar de Dios. Ver hacia afuera la necesidad de la gente. En algún momento nosotros tuvimos esa misma condición. Segundo, Jesús también tuvo compasión. Y también nosotros debemos de tener compasión por las almas. En ese capítulo de Mateo 9, versículo 36 dice, y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas. ¿De quién? De las multitudes. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Usted y yo estuvimos en esa condición. Sin embargo, al pasar los años, a pasar el tiempo, nos quedamos cómodos en estas sillas acolchonadas y seguir en ese comportamiento egoísta. Y a veces es feo, ¿verdad?, escuchar me está diciendo egoísta, pero es la realidad que podemos estar viviendo en las iglesias. ¿A cuántas personas usted ha traído a la iglesia? Si yo digo, es que hermano, fíjese que a mí me cuestan las palabras, el poder hablar de, no me sé bien los versículos, no importa. Usted puede traerlos acá a la iglesia, invitándolo, porque tarde o temprano Dios va a hablar a su vida. Usted está haciendo algo
pero no nos quedemos de los brazos cruzados, porque a veces nosotros creemos que entonces Dios haga la obra y entonces menos el trabajo para mí. Dios va a tocarlo algún día y nosotros no hacemos nada. Que Dios haga, que lo hagan los pastores, que lo haga el líder. Y a veces nosotros tenemos ese comportamiento hoy en día. Pero igual que Jesús, nosotros también debemos tener esa compasión, como Jesús la tuvo por esa multitud. Esa compasión por las almas. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La primera pregunta que a mí me hace reflexionar es ¿qué nosotros estamos haciendo con aquellos que están allá afuera? Con aquellas ovejas que están perdidas, que están desamparadas. Si usted quiere llamarse cristiano, usted también va a tener esa compasión que Jesús tuvo. Y al ver a alguien con esa condición, quizás usted, al pasar por algún semáforo, usted siente esa compasión por aquel niño que está limpiando un parabrisas a las 12 del día. Porque usted dice, ¿y si fuera mi hijo? Usted siente esa compasión. Pero Jesús, no solo por ello, sino por la alma, por esa alma, sino por esa alma, por un alma. Jesús miró la multitud, cómo estaban desamparados, cómo estaban perdidas, y nos compara a todos los que estamos acá como ovejas. Y la característica de la oveja es que es indefensa, no se vale por sí misma. Y nosotros hoy estamos acá, aún siendo salvas, y que los demás lo hagan. Omitimos esta parte que Jesús también tuvo. Y primero es que se apasionó por hablar de Dios. Segundo, que Él tuvo compasión por las almas. Y quiero compartirle el último, que es amor al prójimo. Y este tercer punto, quiero que vaya conmigo a Mateo 22, 37 a 40. Y quiero que lo leamos juntos. Mateo 22, del 37 al 40. Y como cristiano es una de las cualidades que debemos de tener. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Amarás a tu prójimo? Dice que esto depende de toda la ley. ¿Cómo nosotros decimos amar a Dios? Y cada uno de los que estamos acá, si yo le pregunto, ¿usted ama a Dios? Claro que sí, hermano, yo amo a Dios. Si usted me pregunta a mí, también le diré lo mismo. Yo amo a Dios, por eso estoy aquí. Pero la otra pregunta, ¿usted ama a su prójimo? También amo a mi prójimo. ¿Y qué está haciendo por su prójimo? Bueno, ahí son otros 100 pesos. Y nosotros podemos engañarnos, creyendo amar a Dios y no haciendo nada por nuestro prójimo. Y ahora vaya conmigo a 1 de Juan 4:20. Quiero que lea esto conmigo. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Podemos vivir engañados. Podemos vivir creyendo que nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Pero ¿cuántos de hoy quizás estamos acá teniendo alguna confrontación? No acá dentro de la iglesia, quizás con nuestra familia.
que también es su prójimo, o con alguien del trabajo, que en vez de verlo con ojos como Jesús los vio, con compasión, porque son almas, más bien los despreciamos. Y aquí dice, si uno aborrece a su prójimo, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Recapacitemos de las cosas que no hemos accionado, porque a veces estamos en el confort. Bonita la música, bonita las alabanzas, bonita la adoración, pero omitimos esta parte de la Biblia. Amamos a Dios, pero hay algo muy importante que dice que depende toda ley. En primer lugar, amarás al Señor tu Dios, y el segundo es semejante. ¿Y amarás a quién? Yo sé que es difícil, sobre todo cuando uno convive con vecinos, que uno dice que le tira la basura. Pero la Biblia nos manda a amar a nuestro prójimo, porque ahí es donde demostramos si realmente amamos a Dios. Si usted ama a Dios, usted amará a su prójimo. Y yo no necesito preguntarle, usted lo va a demostrar. Usted demuestra esto con sus hechos. ¿Y qué hacía entonces Jesús? Recorría Jesús las ciudades. Nosotros hoy tenemos una tarea. Tenemos un trabajo, los que estamos acá. Y ahora que escuchó esta palabra, usted no puede escapar de ello. Porque cuando esté en el cielo, usted va a entregar cuenta. ¿Te acordás allá donde estuvo el hermano Víctor hablando? Y no hiciste nada el jueves de hablar con alguien, de invitarlo a la iglesia, de ver hacia afuera, de ver a aquellos que necesitan de Dios, de conocer de ese tu Dios. Pero sucede que nosotros estamos cómodos y no nos damos cuenta que estamos siendo egoístas y no compartir de la palabra de Dios. Aproveche. Si usted viene en un taxi, hable con la persona. Si usted está en el trabajo, hable. Hay gente que a usted se le va a acercar y le va a pedir un consejo. Hable de Dios, aproveche esos momentos. No nos hagamos sordos a lo que Jesús nos está diciendo, a lo que Dios quiere para nosotros. Accionemos. Accionemos como lo hacía Jesús. Y esta tarea que le quiero dejar se encuentra en Mateo 28. Vaya conmigo. Mateo 28, 19. Yo sé que lo conocemos la mayoría. Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ve algo ahí que ahí no dice, tenés que ser pastor o tenés que ir a la universidad, tenés que estudiar. Ahí dice, por tanto, id, es un mandato. Es algo que no se puede escapar. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Nosotros necesitamos darnos a esa tarea todos los días, hasta que Cristo venga. ¿Por qué la razón de Casa de Mi Gloria? Esa es una de las razones de Casa de Mi Gloria. Hacer discípulos a las naciones. Tenemos Faro del Espíritu. Y estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá ha escuchado Faro del Espíritu. Pero no significa que nosotros que estamos acá nos acomodemos, sino que es un medio para poder llegar a aquella alma. La iglesia que se va a construir también es una herramienta para aquellos que quizás pongan una excusa. No, es que mucho polvo, es que mucho viento. No es para la comodidad de nosotros. Ahora nosotros vamos a aprovechar la comodidad al estar acá. Amén. Pero lo hacemos con ese fin. Para que aquellas almas que no desean venir por el hecho del polvo, de alguna excusa,
Hermano, construimos un templo para que puedas venir y disfrutar y gozarte de la palabra. Ese es el fin. No es por lujo. No, lo hacemos con el fin de ver hacia afuera. Ese es nuestro alcance, de ver hacia afuera, lo que Jesús se apasionaba por hacer. Y en esta noche usted puede tratar de ver si usted realmente está cumpliendo con ser un cristiano verdadero. Un cristiano cómodo. Usted misma hágase esa pregunta esta noche. Si estamos haciendo nuestro trabajo. O si simplemente vengo a la iglesia viviendo de las experiencias y testimonios de otros y nunca haber experimentado a Dios. Nosotros debemos de preocuparnos de experimentar a Dios todos los días. Que Dios haga algo en mi vida todos los días. Nosotros debemos de ser llamados verdaderos cristianos, apasionados por hablar de la palabra de Dios, ser compasivos por las almas y sobre todo, lo más difícil, amar a nuestro prójimo, porque ahí es donde demostramos amar a Dios. Amén. Quiero invitarle en esta noche que se ponga sobre sus pies.